Lamentablemente te veo micrófono en mano también dispuesto. Enamorados de un puro ideal y con su sangre Dispuesto a compartir la historia con un pueblo que debe repasarla, verla, leerla, para no tener que repetirla. La historia de estos héroes, la historia de esta raza inmortal. Hoy, día histórico, 14 de junio 2021. Señoras, señores, estamos repasando la historia. enamorados de un puro ideal y con su sangre la llama justa de la libertad, su sacrificio que Dios bendiga, la patria entera glorificará. La raza inmortal. Aquel día, sin importar el peligro que realmente ellos iban a asumir, pero el desafío, la convicción de libertad estaba por encima incluso de su propia vida. Y finalmente fue así. La gran mayoría fueron capturados, fusilados y también maltratados antes de ser fusilados de manera vil. Pero sin dudas, aunque no se consumó ahí, lo que ellos venían con las garras puestas en busca de la libertad del pueblo dominicano, encendieron la llama sin dudas. Compañeros, la raza inmortal. Así es, una dictadura decadente, una dictadura sanguinaria que en aquel momento Creo ya que solo sobrevivieron 3, ¿no? tenía Fueron 29. varios. 4. Varios. Recuérdate que el señor Ramfis Trujillo, a su salida, fusiló a muchos de los que estaban en la base aérea de San Isidro. Los fusilaron allí. Correcto. El general retirado hoy, Ramiro Matos González narró que él participó con militar al fin en esa matanza. Bien, Ivonne. Decía que es una dictadura sanguinaria que ya estaba en decadencia y que ya alcanzaba 29 años cuando se produjeron esos acontecimientos que en principio no tenían nombre, sino la acción de un grupo de jóvenes rebeldes que pagaron después con su vida estos aires, aunque entrecomillado a veces de democracia, y que, bueno, después ya en 1959, cuando el desembarco de Constanza Maimón Estero Hondo, exactamente, y al influjo, por supuesto, de lo que estaba ocurriendo en Cuba con el triunfo de la revolución y el impacto que tenía en todos los países de la región, fue cuando se produjo aquella acción heroica de ese grupo de... Que sembró la semilla, ¿no?, de la libertad. Así es, de la libertad. Por tanto, hoy es un día glorioso y hoy es un día que hay que reflexionar, sobre todo de cara a las nuevas generaciones y sobre todo porque cuando hacemos esa mirada retrospectiva colocándonos a 62 años de tiempo, nos damos cuenta que todavía es mucho lo que tenemos que transitar para consolidar la democracia que queremos y que merecemos los dominicanos. Ventura Graime, ¿ustedes creen que había mucha gente que estaba decidida y otros indecisos, pero firmes en hacerlo? Esto de alguna manera empujó, dio el valor definitivo de que había que hacerlo. Mira, yo más que nada lo que quiero es resaltar a esta nueva generación. Es el valor de esa raza inmortal, de esa generación que entregó su vida, lo entregó todo luchando contra una dictadura y el sacrificio que hicieron para que hoy podamos disfrutar de esta democracia, maltrecha democracia que tenemos, que no fueron indiferentes, que participaron en el cambio, porque la sociedad las cambian los jóvenes. Porque ya cuando uno llega a esta edad, uno sigue con sus inquietudes, pero tiene muchos compromisos con los nietos, con los hijos, con una serie de cosas que tú no tienes cuando tienes de 25 a 33 años. Por eso la mayoría de que se entrega cualquiera de esos cambios, de esas luchas. Es la juventud. Es la juventud. Entonces, lo que me da pena es la indiferencia de esta juventud. No sé ahora qué pasaría. La indiferencia de esta juventud.
porque eso que ellos iniciaron necesita que se concluya. Claro. Entonces hay una parte que todavía no se ha concluido y que por mucho que nosotros hagamos, Ivonne, que yo aproveche esta tribuna para despertar conciencia, yo pienso que la que tiene que concluir eso es la juventud, Sin la duda. juventud de este Kramer. tiempo. Tú sabes, Iván, yo decía al principio que hoy, extrañamente, es el día del donante de sangre. Sí. Y que los mártires Qué diosidencia, qué coincidencia. abonaron con su sangre lo que es la continuidad del elemento. Ellos sabían los riesgos, ¿no? El elemento fundacional. Era altamente riesgoso. Todas las repúblicas, ahora no me llega una que no se funde de esa manera, es sobre la base del abono de sangre de gente que cree en un proyecto de nación. Desde la fundación de la república hubo varios momentos. Y Cayo Confites, el desembarco de Luperón, que fueron creo que 12 años antes, en el 40 y tanto, 47 creo que fue el desembarco 47. de Luperón. O sea, es un conjunto de hechos que finalmente dan como consecuencia el resultado que se buscaba, que era salir de la dictadura. Obviamente no bastaban nuestras propias fuerzas y nuestras propias voluntades. En plena Guerra Fría había una lucha constante. La guerra de guerrilla o de foquismo, el foquismo que fue que se instauró en toda Latinoamérica, Guevarismo. ¿verdad? Foquismo guevarismo. Exactamente, que es hacer focos específicos de fuego para combatir ejércitos regulares. Eso es lo que es la guerra de guerrilla o foquismo. Entonces, veníamos 5 o casi 6 meses de la Revolución de Cuba, de la caída de Batista, de parte de Fidel Castro y todo el equipo de jóvenes revolucionarios de Cuba. Entonces, en nuestro país, el 14 de junio fue el principio del final de la dictadura, en el que obviamente los Estados Unidos también tuvieron mucho que ver Sí. en el desencadenamiento final de los hechos. Aristemo Pero quería sin aportar aquellos algo, sí, hechos, final. pero sin aquellos hechos, aquella sangre, aquella valentía de cruzar el mar, de tomar riesgo, de ser develado, yo hablaba Porque el Trujillato estaba alerta yo en hablaba todo el este país. fin ¿eh? de semana con Max Puig en Casi Personal, y el papá de Max Puig, el doctor Puig, fue brutalmente masacrado en ¿cómo se llama? Cuando te secuestra la autoridad y te torturan. Le abrieron la cabeza, le arrancaron las uñas, y tuvo que ver con el desembarco de Luperón. Daban descargas eléctricas en los testículos, ¿Cómo? como lo narra Fafa Tavera. ¿Cómo se lo lograron narraba hoy. esas fotos? Ayer yo me pasé, antes de terminar, la tarde entera hasta la noche, viendo la diferente Te voy a cosas decir del por qué. poder del jefe. Te voy a decir por qué, Excelente. Iván, se conserva esa foto. Sí. Porque la dictadura, además de abusadores, son sádicos. Son sádicos y dejan Ponme la foto de ellos en pleno, dejan constancia de en su plena terror. tortura al principio. Era una fórmula de la era hitleriana que tenía Johnny Abe para tener constancia de que se había torturado. a Porque la era gente. como para... Sí, era para eso. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Iván, yo creo que esas fotos, mientras las pasan, yo creo que debe quedar en la memoria de Dirigida por muchos, Johnny Abe, de ¿no? muchos que viven nostalgiando con la dictadura y que los hemos escuchado en estos ponérsela. tiempos. Entonces, esas personas que tienen nostalgias y que en medio de las situaciones que Que hace vivimos, falta Trujillo. dicen, hay que dicen en apuntar. medio de la ignorancia y dicen porque no conocen esas fotos y porque no conocen Por y eso hay que vivieron ponerlas. y ni siquiera miran la historia Como murió de lo Manolo. que significó. Como murió Manolo. Exactamente. Así Violando es. todos los protocolos militares, porque él era un militar Manolo y ya Tavares Justo. estaba tomado por fuerzas Esto. militares. Así es. Yo quisiera aportar algo, Iván, permíteme. Y es que el sacrificio de esta gente el 14 de junio del 59, que fue el primer momento que se desembarca, ¿verdad? Luego vienen 2 momentos más, porque fueron 3 lugares, Constanza, Maimón y Estero Hondo, como la gente sabe. Fue en contra de una dictadura sangrienta, sanguinaria, de 31 años, que encabezó Rafael Trujillo, el abuelo del nietísimo que vive elogiando, y de ahí vienen estos desprendimientos de que hace falta Trujillo, o el Trujillo ven a ver de algún comediante. Entonces yo digo que esto, para que nuestras generaciones de hoy, no me refiero a nosotros, que ya pasamos el meridiano, nuestras generaciones de hoy aprendan más. Hay que cuidar y hay que defender el museo de la resistencia que se está cayendo.
el Museo de la Resistencia se Estoy está de acuerdo. cayendo. Está a punto de ser cerrado. Hay que preservarlo y hay que lograr que los jóvenes Bien. vayan a visitarlo. Julio, finalmente. Finalmente, 198 hombres encabezaron esta expedición, de los cuales 148 eran dominicanos. Poncio Pouzaleta, Pablito Peña Mirabal, también nuestro Delio Gómez Ochoa, que es cubano. Él permaneció junto a ellos y le dio el apoyo necesario para que hoy podamos contar con esta democracia, a pesar de que no tuvo éxito, pero fue la semilla que germinó el principio del fin de la era de Trujillo. Ponme esa partecita con audio, dale un chin para atrás, cuando se escucha la voz de don Ángel Miolán. Les repito, ayer yo me vi, pero varias veces, El poder del jefe 1, 2 y 3. Y al final vi la película De La René fiesta del Fortunato. chivo. De René Fortunato. De René Fortunato. Para darle su crédito. Y después vi La fiesta del chivo, que fue rodada la mayor parte aquí. Pero pongan ese pedacito que es post la ida de Trujillo, el asesinato de Trujillo. Sí. Y se reúnen ahí un grupo con, creo que es una comisión del con, PRD. con Ramfis Trujillo. Sí. Creo que don Ángel Miolán a la cabeza, si no me equivoco. Ponme un chin de audio ahí. De 1961, en la calle Mercedes número 156, se celebró la Asamblea Constitutiva de la organización, donde quedó constituida la agrupación política 14 de junio, con la participación de delegados de todo el país. Como miembros de su directiva, la Asamblea eligió a los señores Ramón Moncho Inver, Dr. José A. Fernández Caminero, Ingeniero Leandro Guzmán, Félix Germán, Vinicio Echavarría, Luis Álvarez Pereira, Acela Morel, Manuel Vaquero Ricard, Miguel Lama Mitre, Rafael Alburquerque, Alfredo Manzano y al doctor Manuel Aurelio Tavares Justo como presidente. Manolo Tavares, como popularmente le decían, nació en la ciudad de Montecristi el 2 de enero de 1931. Se graduó de bachiller en Filosofía y Letras en la Escuela Normal para Varones Presidente Trujillo y años más tarde obtuvo el título de doctor en Derecho en la Universidad de Santo Domingo. Durante sus años de universidad conoció a Minerva Mirabal, con quien contrajo matrimonio el 30 de noviembre de 1955. Estando en prisión, Manolo Tavares, junto a sus compañeros catorcistas, su esposa Minerva Mirabal y las hermanas de esta, Patria y María Teresa, fueron salvajemente asesinadas por la dictadura. El trágico fin de las hermanas Mirabal, los múltiples suplicios sufridos por los catorcistas en las cárceles trujillistas y el carisma personal de Manolo y de varios de sus dirigentes hacían del 14 de junio la organización política de mayor prestigio y de mayor atractivo para la juventud dominicana de ese momento. El 17 de julio, mediante carta publicada en el diario El Caribe, salió al escenario político un movimiento patriótico de ciudadanos apartidistas, bautizado con el nombre de Unión Cívica Nacional, cuyo objetivo principal era la salida de la familia Trujillo y sus relacionados. El primer comité ejecutivo provisional de Unión Cívica Nacional estaba integrado por los doctores Viriato A. Fiallo, presidente, José A. Fernández Caminero, vicepresidente, y Luis Manuel Vaquero, secretario general, tesorero el licenciado César A. de Castro y el licenciado Antinoe Fiallo como vocal. Comparezco ante ustedes por designación expresa de Unión Cívica Nacional. Quiero que me oigan bien, que pongan toda su atención. Unión Cívica Nacional no es un partido político. Unión Cívica Nacional es una agrupación de dominicanos que han hecho un culto de la patria, de la libertad y de la justicia. Unión Cívica Nacional nació y creció para un alto y definido propósito de dignidad humana, la creación de un ambiente propicio para que sea realidad la democracia y su expresión suprema, el sufragio universal y libre. Nos ponemos de pie, compañeros, y honramos a estos héroes, a estos hombres que encendieron la llama y sembraron la definitiva libertad en aquel entonces del pueblo dominicano. Ojalá la juventud
pueda mirar ese tipo de documentales y de documentos que de alguna manera nos hacen fortalecer la convicción de la libertad de un pueblo libre para siempre y que hay que luchar con esa sangre que derramaron esos valientes hombres para mantener esa libertad y perfeccionarla. El show sale para todos y para ellos. Y con su sangre la llama justa de la libertad, su sacrificio que Dios bendiga, la patria entera glorificará, como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. 14 de junio, gloriosa gesta nacional, tus mártires están en el alma popular, hermanas Mirabal, heroínas sin igual, tu grito vibrante es el grito de la patria inmortal. 14 de junio, Honrando a los dadores de libertad, nos vamos a la pausa comercial. En breve volvemos con el show del mediodía.